empatía entre nosotros, lograr ese acercamiento con todo lo que nos rodea, hacer organizaciones sostenibles que nos ayuden a desarrollarnos en paz, organizaciones en el plano local, nacional y global, ser protagonistas de organizaciones que puedan sostenerse en el tiempo. ¿Cómo es el proceso? ¿Por dónde empieza? ¿Qué y a quiénes hace falta contemplar para organizarnos dentro de ese nuevo paradigma de cuidado, de un cuidado personal, pero de un cuidado de todo lo que nos rodea? Porque una cosa no va sin la otra. Entonces se nos ocurrió, para hablar de este tema, convocar a Mercedes Álvarez. Es subgerente de una bodega que produce vinos en Mendoza, la bodega Trivento. La escuché hace pocos días en Buenos Aires durante una presentación y me pareció que tenía un compromiso en lo que hacía y, por supuesto, un lindo modo de comunicar para que nos ayude a pensar en modo global estas cosas. No importa qué organización tengas, a dónde pertenezcas, dónde trabajes, sí importa lo que hagas y cómo lo hagas. Por lo tanto, no es un espacio para promocionar el consumo de vino, ¿no? Es un momento para transmitir los nuevos modos de hacer en el mundo sostenible que queremos vivir. ¿Cómo estás, Mercedes? Buen día. Hola, Sergio, buen día, ¿cómo estás? Bien, queremos saber qué estás viendo por tu ventana a esta hora. Los voy a decepcionar porque estoy viendo mi jardín, pero que no da a la montaña. No importa, pero ¿qué tenés en tu jardín? Bueno, tengo una enredadera bastante copiosa de jazmín de lluvia que ya va perdiendo un poco las florcitas. Tengo una pileta porque en Mendoza hace mucho calor, sí, y una cama elástica porque tengo 3 niños, así que hay que entretener. ¿Se cortó o estás por ahí? Se corta un poco. Vamos a cortar la comunicación y vamos a volver a llamarte para que esta conversación tenga sentido, ¿no? Son las 9:11 de la mañana, estamos acá en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Sería bueno que puedas comunicarte con nosotros, no importa el lugar donde estés, no importa si te convoca o no el tema que estamos proponiendo, por ahí se te cruza por la cabeza otra cosa, y a nosotros nos interesa escuchar qué pasa por tu cabeza. 1136998660. Te recuerdo que es un número de WhatsApp. Podés dejarnos audios y los pasamos acá en vivo en el programa y también escribirnos. Y tal cual, ¿no? Lo que quieras comentarnos, bien recibido siempre para el debate aquí en Sábado Verde. Así que 1136998660. Bueno, mientras intentamos recuperar la comunicación, quisiera hacerles escuchar algunos de los testimonios que aparecen sobre los dones, porque también hoy aparece este tema como una inquietud, ¿no? De revisar cuál creemos que es aquel don que tenemos, que nos ha sido dado y que podríamos desarrollar siempre y cuando lo descubramos, ¿no? ¿Cuáles son los dones que te animan? Creo que mi don es el de poder transmitir a otros desde una mirada amorosa y con una escucha atenta. Hace 25 años que ejerzo como profesora de lengua en escuelas secundarias aquí en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que con el correr de los años aprendí a observar a mis estudiantes, pudiendo muchas veces advertir alguna vulneración de sus derechos o simplemente acompañarlos desde la escucha, sin prejuicio, o verlos aprender no desde la repetición, sino desde el desarrollo del espíritu crítico. Realmente estoy convencida de que tener un don no es una gracia o habilidad especial, sino que es un hábito que debe ejercitarse a diario en pos del bien común y para un mundo más justo. Soy Betina de San Martín. Gracias, querida Betina, compartiendo con oyentes de la radio, con personas que andan por ahí, los dones que cada uno tiene, porque por ahí sirven de inspiración para que encontremos los nuestros. Por ahí estaban dormidos, por ahí no podíamos ponerlo
en palabra, y a nosotros nos parece que la sumatoria de dones hacen efectivamente una sociedad sostenible. Y de esto estábamos hablando con Mercedes Álvarez, subgerente de sustentabilidad de Bodegas Trivento, y decíamos que la convocamos a ella porque esta bodega ha hecho de su mano un proceso virtuoso, pero muy complejo. Cuando la escuché en Buenos Aires y empecé como a tomar nota de todo lo que hay que tener en cuenta, dije, bueno, ¿cuánto trabajo? Pero qué gran desafío esto de meter nuestras organizaciones en un plano sostenible. Así que queremos, Mercedes, desde esa ventana que te hace mirar el jardín que tenés en Mendoza, nos cuentes, bueno, ¿cómo es este proceso? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué hace falta contemplar para trabajar en sociedades sostenibles, trabajar y disfrutar organizaciones sostenibles? Sí, sobre todo disfrutar, como decimos siempre, estamos muchas horas en las organizaciones en las que trabajamos, entonces Claro. si no logramos que todos lo disfrutemos, estamos fallando como en esto de buscar una sociedad mejor, ¿no es cierto? Eso es. Yo te cuento un poco el camino de Trivento, pero como decías vos, es extrapolable a cualquier tipo de organización. Empezamos hace muchos años con acciones, cuando empezó a resonar todo esto del cuidado ambiental, del cuidado de las personas y demás, se empezó con acciones, que creo que es lo que la mayoría de las organizaciones hacen. Empezar, bueno, reciclo mis residuos, veo si puedo cuidar mejor el agua, veo cómo están mis colaboradores, y algo particular que hubo en este caso es que esas acciones se fueron sosteniendo en el tiempo, sobre todo las que estaban relacionadas con las personas, porque entendía Trivento que el eje estaba en las personas y que para que la compañía tuviera éxito las personas tenían que tener bienestar y demás, y el resto de las acciones sucedían, pero tal vez no tan organizadamente o con un nivel de seguimiento como otro tipo de acciones más tradicionales, por decirlo, para una organización, como puede ser la rendición de gastos, explicar cuántos jornales por hectárea y ese tipo de indicadores. Entonces, el primer cambio fundamental tiene que ver con eso, con que estas acciones que se ven como en el entorno o no en el núcleo al principio, ¿no es cierto?, pasen a estar en el núcleo de la organización. Vaya a ver lo que se llama una rendición de cuentas, alguien que te pregunte por esas acciones. Entonces, cuando vas a hacer el balance de, ok, ¿y cuántos insumos consumimos? ¿Y cuántas horas hombre? ¿Y cuántos litros de vino produjimos? ¿Y cuánta uva de cada categoría? Que también empiezan a ver estas preguntas de, ok, ¿y con cuánta agua lo hicimos? Y esas personas que contratamos, ¿de dónde vienen? ¿Y cuál es su situación social? Y esos residuos que generamos, ¿qué destino les dimos? Entonces, el primer cambio tiene que ver con que existan estas preguntas, y muchas veces se termina traduciendo, como fue en nuestro caso, en que pase a estar dentro de la estrategia, que ya no sea algo que depende un poco del gerente de operaciones de turno, si le interesa o no le interesa hacer, sino que la compañía, el liderazgo de la compañía en sí mismo, empiece a preguntar por esas acciones. Entonces, yo creo que ese es el primer cambio fundamental, de acciones que están dispersas, que dependen mucho de tal vez la motivación personal de ciertos actores que son súper importantes dentro de la organización. Esos actores no les vamos a quitar peso porque son después los que ayudan mucho a traccionar, pero que haya alguien, que es la dirección, que empieza a preguntar por esto, que empieza a demostrar que ya no solo lo importante es cuántos litros producimos y cuántos recursos económicos estamos utilizando para esos litros, sino cuántos recursos sociales y ambientales también estamos usando para esa producción. Vale decir que esas preguntas implican respuestas concretas. Implican medir, básicamente, y creo que eso es fundamental para cualquier desarrollo sostenible, el poder medir. Se dice que lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se gestiona. Vos no podés gestionar algo si no sabes realmente cómo está impactando. Entonces, primero necesitas mapear todo tu proceso y cambiar y ponerte unos lentes nuevos, que son los lentes de cómo impacta mi proceso, cuáles son los impactos ambientales y los impactos sociales de mi proceso. Eso, ¿qué es lo que hay que cambiar, Mercedes? A ver si conceptualmente lo podemos
desmenuzar de un modo sencillo, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en el modo de hacer las cosas, ponele desde hace, como las hacíamos hace 30 o 40 años? ¿Qué es lo que viene a traernos este nuevo paradigma como noticia? Bueno, lo que nosotros venimos todos muy acostumbrados a una economía clásica, donde es la optimización de ganancias mediante la maximización de ganancias mediante la reducción de costos. Y eso es con lo que muchos que estudiamos nos desarrollamos, digamos, y mucho más generaciones más atrás. Y en esa maximización de ganancias estaba minimizar los costos a todo costo, o sea, minimizar lo económico a cualquier precio. Y lo que cambia ahora es que la minimización de este factor económico tiene que seguir estando, porque las empresas buscan ser rentables, pero ya no a todo precio. Ya no puedo elegir siempre el insumo más barato. Si el insumo más barato viene de China, yo no sé con qué personas y las condiciones de esas personas, implica una huella de carbono, porque viene cuando tal vez tengo una opción. A veces no tengo opción y tengo que seguir comprando de China. Eso tal vez tiene que ver más con mercados y cómo va cambiando también el mundo, pero hay veces que sí tengo una opción acá, en Argentina, con personas que están en blanco, dando trabajo, tal vez a mi vecino, que me va a costar económica un poco más, pero ambientalmente y socialmente van a tener un impacto positivo. A ver, ahí vamos, sí, al caso particular. ¿Qué hizo la bodega donde trabajás para poder reemplazar una vieja práctica con una nueva que beneficie a los vecinos o a la producción local? Un poco, a ver, eso. Primero que nada, conocer el proceso. O sea, lo primero que hizo es decir, bueno, vuelvo a mirar mi proceso con otros lentes y vengo a buscar en cada etapa de mi proceso dónde está mi mayor impacto. Y donde está mi mayor impacto, busco alternativas. ¿Dónde estaba el impacto en una bodega? ¿Dónde estaba el mayor impacto? Si nos vamos a la parte ambiental, el mayor impacto está en el riego de los viñedos. En el agua. En el agua. Entonces, bueno, ok, ¿cómo hago ahora para hacer más? Y antes el riego era por surco, después fue evolucionando a un riego por goteo, que implica que es económicamente mucho más caro, pero que tiene un rendimiento del 95%, comparado con uno por surco, por manto, que tiene un 50%. Entonces ahí ya tenés un viñedo que tiene el riego tradicional por esos surcos, por mantos, como ha visto mucha gente que ha viajado a la provincia, gasta el 95% de agua más de lo que necesitaría. Sí, el 50, ponele. O sea, los estudios dicen que cada 100 litros de agua que vos ingresás en tu viñedo mediante riego a manto, el 50% es realmente absorbido por la planta, que es lo que necesita, y el otro 50% o se evapora o se infiltra, pero no siempre esa infiltración termina siendo en cuencas subterráneas, porque no en todos tenés que sean permeables, entonces se termina perdiendo de cierta manera. Cuando vos introducís un sistema de riego por goteo, de 100 litros que vos estás ingresando, 95 van a la planta. 95, 98, depende cuán bien tengas mantenido tu riego por goteo, lo cual es imprescindible para que esto funcione. Hoy en día también hay algo más que el riego por goteo, que es lo que se llama el riego de precisión, que tiene que ver con un análisis multifactorial de planta, suelo y condiciones climáticas, que te dicen, mediante este análisis, en qué momento tenés que regar y con cuánta agua realmente necesita esa planta. O sea, se determina lo que es el coeficiente hídrico de la planta y realmente en qué momento y con cuánta agua. Eso implica de vuelta más recursos. ¿Eso es inteligencia artificial o algo así? A ver, hay empresas que manejan un nivel de tecnificación y todos estamos, digamos, bastante esperanzados de que eso vaya progresando. Hoy en día sigue siendo bastante manual, por decirlo de alguna manera. Necesitas los datos de centrales meteorológicas. En el caso de Trivento tenemos centrales meteorológicas en todos nuestros viñedos, sino tomás datos que hayan de centrales cercanas, analizás los suelos en un laboratorio y vas haciendo también mediciones con cámara de Scholander, que es de la presión que necesitas para sacar una gota de agua
de la hoja. Con toda esa información, más información bibliográfica, por supuesto, determinás esto que es el momento justo y la cantidad justa de agua que necesita la planta. Que obviamente podés hacerlo si tenés riego por goteo, si no, no podés. Esto ocurre en la Argentina. Está hablando Mercedes Álvarez, subgerente de sustentabilidad de la bodega Trivento, del riego por goteo, que ahorra hasta el 50%, nos decía, y del riego de precisión, que ahorra aún más. Estas son las narrativas que necesitamos poner en común. Esto ya está ocurriendo, no solo en el mundo, está ocurriendo en la provincia de Mendoza, por ejemplo, en este caso. Sobre esto te pregunto, Mercedes, ¿es habitual que las grandes bodegas compren a otros proveedores más pequeños la producción? ¿Ustedes compran, por ejemplo, a un proveedor que no cumple con estas normas, con estos estándares de ahorro de agua? ¿Siguen comprando? ¿Cómo es eso? Sí, la realidad es que sí, y como decís vos, hay mucho que tiene que ver con cultivo propio, donde uno puede avanzar más rápido y donde los recursos están tal vez más disponibles, o se destinan más, no es que sobren, pero bueno, se entiende el concepto y se destinan a este tipo de prácticas. Tenemos mucho porcentaje en la provincia, hablo por Trivento y también por el resto de la provincia, que se compra a terceros, donde todavía no hay tantos que puedan estar en este nivel de sofisticación en cuanto al riego de precisión. Hay muchos que sí van adaptando el riego por goteo. De vuelta, es caro, no a todos los productores hoy en día también No, eso quedó claro, pero yo digo, ustedes compran esa producción que no tiene los estándares adecuados al tiempo que vivimos y a lo que venimos hablando. Los mercados internacionales, donde sí ustedes intervienen con una muy buena presencia, ¿están exigiendo o crees que van a empezar a exigir el cuidado del agua con mayor fortaleza cada vez más? Sí, nosotros, como te digo, compramos algunos que tienen riego tradicional. Sí, lo que hacemos es un acompañamiento bastante cercano y tratamos de que ellos vayan introduciendo prácticas no solo en cuanto al cuidado del agua, sino en cuanto al manejo de los viñedos en general, pero todavía es algo que la industria necesitamos ir fortaleciendo un poco. Los mercados empiezan a pedir mejores prácticas y demás en lo que es los mercados internacionales respecto a Mendoza. Por ahora piden bastante de qué haces vos como buenas prácticas, por lo menos en nuestros casos, qué buenas prácticas llevas vos. Sí te preguntan por los productores. En general, por los productores todavía preguntan más desde una mirada social. Estamos en Latinoamérica, entonces todavía los países que están como más avanzados en esto de la sustentabilidad, como pueden ser, no sé, los monopolios nórdicos y demás, están muy interesados en entender cómo producimos y también cómo impactamos en nuestra cadena de valor, y sí preguntan, pero todavía preguntan más desde un aspecto social, desde que los productores tengan a los trabajadores en blanco, desde que tengan pautas de salud y seguridad para que no hayan accidentes en los viñedos y demás. Pero ese es un trabajo central, ¿no? Que el Estado no ha podido lograrlo, que sus empleados inclusive trabajan en blanco. Muchos de los empleados del Estado trabajan en negro. Otra vez te pregunto, esos proveedores externos que ustedes tienen, ¿a esos proveedores les exigen que las personas que trabajan en sus viñedos trabajen en blanco o tampoco eso pueden hacer? Nosotros tenemos lo que se llama un código de conducta de proveedores, donde hay una serie de pautas que tienen que ver con no la esclavitud, no al trabajo en negro, no al trabajo infantil y demás. Y después hacemos recorridos por los viñedos. No podemos estar, la verdad que y si detectamos cosas que no están dentro de lo acordado, levantamos la mano y volvemos. La idea también es desarrollarlo. La idea es que esto mejore, acompañar eso, ayudarlos. Acompañar. Pero la realidad es que no podemos estar en todos los viñedos las 24 horas, y todavía, como decís vos, es algo que necesitamos que el Estado también controle y por eso los países, este tipo de países como los pueblos nórdicos, nos preguntan estas cosas, porque saben que el Estado propio no ha logrado todavía ser lo efectiva,
¿Qué suficientemente efectivo. ¿Qué más en este plano de los desafíos, Mercedes? Hablamos del uso del agua, hablamos de la necesidad de que las personas estén, lo básico, trabajen en blanco, ganen bien, se sientan que trabajen hacen seguras. Trabajen seguros y demás. ¿Qué otros desafíos en este listado de nuevas prácticas que ya es imposible soslayar? Porque no vamos a poder vender afuera, no vamos a poder vender a los mercados locales en un mundo que cada vez se va transformando y genera consumidores responsables, genera etiquetados para que las personas sepan de dónde viene, cómo fue hecho, cuál es la calidad del producto que tiene aquello que va a llevar a su mesa. ¿Qué más? Exacto, a ver, los que mayor poder tenemos, solamente que tal vez no nos hemos dado cuenta, somos los consumidores. Así es. Mientras los consumidores empecemos a exigir conocer qué hay detrás de cada producto y no solo qué hay dentro, este circuito, digamos, esta virtuosidad que decíamos al principio, va a seguir siendo cada vez mayor, porque mientras yo más cantidad de recursos te doy a vos, porque sé que lo que haces, lo haces de una manera consciente, sostenible, que me podés demostrar que lo mantenés en el tiempo, más recursos vamos a tener para seguir invirtiendo. Por ejemplo, en educación. O sea, la gran parte de las organizaciones que además de pensar en el bienestar de sus colaboradores, piensan en el bienestar de la comunidad, gran parte invertimos en educación. Entendemos que la educación es la herramienta esencial para poder cambiar el mundo. Y mientras más educados estemos todos, vamos a hacer una mejor sociedad. Entonces, bueno, en nuestro caso y en el de muchas organizaciones, invertimos en acciones que tienen que ver con la educación. En nuestro caso son becas, en nuestro caso es una aula de terminalidad escolar para nuestros colaboradores, pero que ahora hemos abierto para la comunidad. Pero es muy normal y en Mendoza pasa mucho, que las organizaciones contribuyan a la educación entendiendo esto, que es la herramienta fundamental transformadora, que es invertir en el corto, en el mediano y del largo plazo, y es muy importante, digamos. Es eso, es ver dónde el Estado todavía no está lo suficientemente presente en cierta forma y poder contribuir desde el aspecto, desde la mirada privada. Y para que todo esto se produzca, este círculo virtuoso que venís relatando, ¿qué hace falta? Creo que por ahí se coló, no sé si en la conversación de esta mañana o de lo que te escuché anteriormente, que tiene que haber una férrea decisión de aquellas personas que están al frente de una organización. Tienen que estar convencidas esas personas del nuevo paradigma. Exacto. La sustentabilidad es compromiso. O sea, si no hay compromiso en estas acciones, son acciones que un día pasan, al otro día no suceden y se caen. Entonces, lo que es fundamental es el compromiso de, como decimos, de la dirección. Que la dirección esté preguntando y esté inclusive proponiendo. En nuestro caso tenemos algo muy particular, que es que Marcos Jofré, que es nuestro gerente general, tuvo a cargo el área de sustentabilidad en su carrera corporativa. O sea, que entiende de lo que hablamos. Claro, y creo que eso es algo que va a empezar a pasar cada vez más, que las personas que llegan a las gerencias generales, a los directorios y demás, van a haber, o la van a haber gerenciado como nos pasa a nosotros, o van a haber escuchado desde su fase más operativa hablar de sustentabilidad. Entonces creo que cuando estén en posiciones de decisiones más altas, va a ser muy positivo, porque lo van a traer ya, no tal vez como ha pasado tal vez en los últimos años, que son personas que, como dijimos, ni bien ni mal, se formaron con otra mirada y de repente hubo que introducir esto de la sustentabilidad, mientras de ahora en más creo que va a suceder distinto. Las personas que van llegando a las posiciones, a los directorios, a las gerencias generales, ya van a haber estado interactuado, digamos, con este triple impacto, con esta triple mirada desde las bases. Entonces su mirada va a ser distinta. Lo que decidió Marcos, de hecho, después de unos años de estar en la gerencia general, es crear esta subgerencia de sustentabilidad, que es poner la sustentabilidad en la mesa de decisión. O sea, una pregunta técnica, práctica te hago. Dale. Cuando se toman las decisiones, cuando se reúnen corporativamente, ¿qué puesto ocupás? ¿Dónde está tu silla? Nosotros, en el formato de organigrama, digamos, de Trivento, está Marcos Jofré, que es el gerente general, y abajo de Marcos estamos algunos subgerentes o gerentes, dependiendo
de, bueno, el tiempo que llevamos y demás. Entonces yo estoy al lado del gerente de gestión de personas, al lado del gerente de operaciones, al lado del gerente de finanzas, al lado del gerente de compras, al lado de la subgerente de turismo. ¿Vos decís que todos están en un mismo plano? Marketing, estamos ventas, y vos estás en sí, sustentabilidad. Exacto. Gracias, nombraste un par más que me estaban faltando. Estamos todos en la misma mesa, literal. Bueno, eso es algo que me parece que es importante subrayar, ¿no? La necesidad de jerarquizar un área que resulta clave en cualquier organización. 2 minutos finales tenemos y en virtud de lo que sabés, de tu modo de comunicar, son para vos. No te voy a hacer una pregunta. ¿Con qué concluirías esta idea de pensar un mensaje para que otras personas y organizaciones se animen a ir de un modo diferente, a romper el viejo paradigma e ir hacia el desafío de lo nuevo? Yo creo que un poco como dije, es conocer el proceso y empezar a mirar cómo impacta ese proceso en el ambiente y en las personas, ya sea internas o externas, y sumar a todos los actores. Esto es fundamental, que todos los que participan de la organización entiendan por qué estamos haciendo estos cambios. Por qué de ahora en más te pido que empieces a clasificar el residuo, que sé que te va a llevar más tiempo, porque ahora en más te voy a decir que cambies la manera en la que lavabas un tanque o que cambies la manera en la que salías a comprar si sos el que compra. Acá es fundamental lo que tiene que ver con capacitación y concientización y mostrarle a todos los colaboradores el para qué, porque si no llega eso a todos los colaboradores, es difícil que después surjan realmente los cambios y se vean y demás, porque en el fondo es lo que nosotros buscamos, es que cada persona dentro de la organización pueda pensar rápidamente en este triple impacto cada vez que tiene que hacer una tarea, cada vez que tiene que tomar una decisión. Y para eso es fundamental que todos entendamos el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y que ya trasciende las puertas de la organización, porque cada metro cúbico de agua que yo ahorro en mi viñedo es un metro cúbico de agua que está disponible para todos, para el planeta, no es un metro cúbico que después es detrimento. Entonces, entender eso, entender que cada colaborador que está en mejores condiciones es una persona que está en mejores condiciones para la sociedad, que todo lo que hacemos ya trasciende un poco el resultado neto del balance tradicional de la compañía. Cuando Mercedes habla de colaboradores, habla de las personas que trabajan en determinada organización, en este caso una bodega, y lo que nos está diciendo es: necesitan conectar con el propósito, necesitan sentirse parte. Todos y todas necesitamos sentirnos parte de aquello que vamos transformando, de aquello que vamos construyendo, ya sea en plano de una organización, ya sea en el plano de un país. Por eso es tan importante que esos objetivos comunes sean solidarios, sean objetivos que puedan entusiasmarnos, que puedan despertarnos a cada uno de nosotros, que sean virtuosos. Y eso, tras escuchar a Mercedes Álvarez, no parece tan difícil, parece más vale, mucho más cercano de lo que pensamos, mucho más amoroso y mucho más necesario. Así que te agradecemos mucho este rato con nosotros. Bueno, alentarlos desde acá a que sigan. Para nosotros es bueno saber que hay muchas personas y organizaciones que ya están movilizándose en ese sentido del nuevo tiempo. Gracias, Sergio. Y si me permitís 2 segundos más, que es algo que no dije mientras te escuchaba, me di cuenta que no lo había hecho. Las alianzas son fundamentales. O sea, pensar que esto lo vamos a lograr solos eso, qué bueno, es de un egoísmo inmenso. Nada se puede hacer ya solo. Nada se puede hacer solo, es necesario. Nosotros tenemos alianzas entre las propias bodegas que trabajamos juntos y que nos vamos comentando y vamos desarrollando soluciones juntos, pero también con los institutos de investigación, el CONICET, el INTA, el INTI, las universidades, después las cámaras más grandes como el CEAT, o en nuestro caso que somos Sistema B, la Comunidad B, pero es fundamental y de hecho es el objetivo 17 de los ODS, pero es el que muchas veces aparece más grande, porque en serio es imposible pensar que lo vamos a lograr solos. Lindo, lindo eso. Gracias, un gran abrazo.
Muchas gracias, Sergio, a vos. Mercedes Álvarez, su gerente de sustentabilidad de una bodega mendocina que se llama Trivento, para seguir entusiasmándonos en la transformación que ya estamos protagonizando, solo que necesitamos contarla del modo más contundente y entusiasta posible.